porque todavía no hablamos nosotros desde la designación de la fórmula Massa-Rossi. ¿Qué pensaste luego de la definición de la fórmula, que no es la única, va a ir a una paso con Juan Graboy y Abal Medina, pero bueno, es la tercera vez, ¿no? La primera vez fue Scioli, después Alberto, ahora Massa, sin aparecer el heredero, sin aparecer una fórmula que represente todo ese legado kirchnerista. Que ya has tenido unos días para reflexionarlo, ¿qué te queda? El heredero está vacío, digamos, y en todo caso se dispersa entre todo el tejido político que el kirchnerismo va a construir acompañando esta fórmula. Es decir, no hay un heredero, pero sí hay distintas fuerzas políticas y distintos actores políticos que respeto mucho, que acompañan esta fórmula, que evidentemente acompaña a los tiempos. Es un giro pragmático, digamos, un giro pragmático del cual se espera que tenga una mayor capacidad de... Se espera, digo, no digo que esto vaya a ocurrir, una mayor capacidad de decisión. Sí, no lo considero frente al gobierno de Alberto un giro a la izquierda, lo considero más bien como un giro de decisionista en cuanto a que se confía en que va a haber una capacidad de decisión que van a acompañar las fuerzas del kirchnerismo con alguien que, como lo sugiere tu pregunta, no es el heredero. ¿Podemos concluir que Cristina considera que es imposible un gobierno como el que llevó ella y que por eso sigue proponiendo a exponentes más cercanos a la derecha incluso? Esa es una conclusión posible, aunque no sé si ella lo piensa de ese modo, en los hechos es así. En los hechos, la cuestión que se nos presenta, y no me parece que... Me parece más interesante aceptarla sinceramente, porque si no se va a entrar rápidamente en el esquema imaginario de que decepcionó y que no es lo que se esperaba, como ya ocurrió con la etapa anterior de Alberto. Es mejor tal vez aceptar que el juego, si los únicos países que tienen soberanía son los que tienen armamento nuclear, y se resulta que uno está condicionadísimo por todos los factores que implica el endeudamiento con el fondo, es mejor aceptar que se ha apostado por un giro que tenga capacidad de negociación y que se supone que va a estar controlado por las fuerzas históricas del kirchnerismo. Qué gran punto, pero detengámonos ahí, porque vos estás pidiendo que no se genere una expectativa como la que se generó con Alberto, que después hizo que la gente se llegara a estar frustrada, y que esta vez se aclare que el candidato no va a llevar a cabo el plan de Cristina o un gobierno parecido al de Cristina, sino que es otro tiempo, se ha elegido otra cosa y lo que va a hacer es otra cosa. A mí me parecería que sería muchísimo más práctico esta formulación, que la formulación de la decepción, el disgusto, no era lo que esperábamos, etcétera, etcétera, se va a ingresar en una repetición verdaderamente funesta, porque ya sería de nuevo perder una energía militante y social. Por eso, a pesar de que voy a apoyar a Grabois, después si querés te digo por qué lo voy a apoyar, no estoy de acuerdo con lo que dice Grabois bueno, este no era el candidato de Cristina. Sí es el candidato de Cristina. Sí, creo era el candidato de Cristina. No me sorprendió nunca este desenlace. Creo que fue desde el momento inicial que apareció en la escena, proyecto del candidato de ella. Así es. Y espero que después no se inscriba todo esto en la lógica de la decepción, porque se ha optado por un giro pragmático que está de acuerdo con lo que pasa en el mundo, con lo que está ocurriendo con el mundo. Así es. Es decir, nada puede ser en el año 2023 como lo fue en aquellas décadas gloriosas. Estamos hablando. Y mira qué está pasando con Estados Unidos, qué está pasando con la guerra, qué está pasando con la extrema derecha, el poder de las corporaciones. Con todo eso toma una decisión. El tema es que no está expuesta con esa crudeza. No está expuesta con esa crudeza porque todavía se mantiene un imaginario
que se considera como épico y que se considera como verdaderamente muy operativo, y que yo no sé si lo es tanto, porque después vienen las decepciones, los disgustos. Entonces yo creo que sería más interesante generar, por un lado, una lectura más realista de la situación de este giro pragmático, y luego sí, por supuesto que hay que mantener todas las militancias posibles, todos los trabajos territoriales, todo lo que emane del kirchnerismo histórico, que me parece, a mí la Cámpora me sigue pareciendo una organización importantísima en todo este proyecto, y me parece muy decisivo que esté el gobierno del Gran Buenos Aires en manos de Axel, y me parece muy bien que toda esa energía siga operando. Ahora, transformar ahora Massa, a ver si pasa la prueba del algodón. No, ya se sabe lo que ha elegido, y es probable que lo que ha elegido tenga mucho que ver con tal como está organizado organizada la cartografía mundial. Uh-huh. Hay que armar entonces una nueva narración. Yo eso lo veo bastante difícil, porque es verdad que las nuevas narraciones no pueden comenzar desde cero, no hay un grado cero de la narración, y la narración esta anterior tiene todavía un enorme peso porque está el denominado movimiento peronista, las lógicas de la conducción, etcétera, etcétera. Y bueno, y la palabra soberanía y la idea de lo nacional popular, que hay que mantener, y quiero yo colaborar con que se mantenga, y con incluso colaborar con su construcción teórica. Ahora, sí pienso que la narrativa de yo pruebo con alguien que luego decepciona no es la más interesante. No es yo creo que eso claro. va a hacer perder el rumbo, porque va a ser primero se va a negar como las cosas Massa no vino del cielo, vino de todo un proceso de construcción política, y hay que leerlo así, como la emergencia de esa construcción. Uh-huh. Y me parece más honesto políticamente leerlo de esta manera. Bueno, ya hubo una negación. Cristina dijo el otro día delante del avión, yo quería Guado, pero bueno, está Massa. Sí, bueno, es una negación. Claro, no, sinceramente eso se me escapa. Eso no entiendo bien a qué lógica procede, si es para mantener la idea de que hubiera sido bueno, pero en política nunca es lo que debería haber sido. En política es lo que ha sucedido, y se trabaja con lo que ha sucedido, y lo que ha sucedido es Massa, que debería haber sido Guado, que Guado era justicia poética para todos nosotros, que con Guado evidentemente nos sentíamos todos los que estamos identificados al kirchnerismo histórico más reconocidos, por supuesto, pero me parece que ya te digo, yo no creo que se pueda trabajar, debería haber sido de otra manera y ahora es esta. No, esto es lo que de algún modo, paso a paso, se fue construyendo. Porque recordemos una cosa, Roberto, también se escapa a la conciencia de los actores las dinámicas políticas. Es decir, los actores no son absolutamente conscientes del proceso político en el que están incluidos. Nunca lo son. No existe un sujeto, por conductor que sea, por estratega que sea, que pueda tener toda la conciencia del proceso social en el que está inmerso. Siempre lo excede, siempre hay algo que lo excede. Y en este caso es así, me parece. Ocurrió algo el otro día que me parece que define más a Massa. A Massa se lo suele emparentar directamente con los Estados Unidos, con la embajada y qué sé yo. Y ocurrió algo con un valor simbólico internacional muy grande el otro día, que fue pagarle al fondo con yuanes, que tiene un significado muy fuerte en este momento en que hay una lucha por la supremacía entre Estados Unidos y China, que lo muestra más como un pragmático que como un hombre demasiado ligado a Estados Unidos. Ninguna de las dos cosas me enamoran, pero me parece que lo pone en un lugar distinto a donde lo han puesto generalmente. Está bien eso, está muy bien. De hecho, yo creo que el viaje a China que él hace, junto a Máximo, es el prolegómeno de su candidatura, es cuando ya se confirma que va a ser el candidato. Y me parece muy bien esa operación del yuan, me pareció precisamente uno de los rasgos pragmáticos de los que estamos hablando. Claro. Porque no queda otra que ahora empezar a jugar con el péndulo Rusia, China,
Estados Unidos. Ajá. Y básicamente el privilegio de ese péndulo está entre China y Estados Unidos. Y ahora sí, contame tu opción Grabois. La opción Grabois es una opción que no es en absoluto, por lo menos así desearía yo profundamente que se entienda, no es porque estoy enojado como están enojados. Hay algunos que dicen que la opción Grabois porque están enojados con Cristina o porque están enojados con Massa. Yo no estoy enojado ni con Massa ni con Cristina. Yo simplemente quiero preservar un legado que tiene que ver con un legado militante, con un legado del trabajo de base, que a mí me parece que pertenece intrínsecamente al peronismo y que es correcto que siga existiendo, que se lo niegue. Esto es independiente de lo que interpreta el propio Grabois de todo eso. Yo pienso que su existencia sigue siendo necesaria y que es bueno reconocerla. Y pienso que, por supuesto, hay que después alinearse en las generales con la candidatura de Massa con Rossi, que por cierto, por Rossi siento un enorme respeto. Entonces, a mí me parece que era interesante, que no se suprimiera eso, que no se borrara eso, que Grabois representa una realidad que no debe ser, dada la situación general de la pobreza en Argentina, de lo que cuesta el esfuerzo militante, del trabajo que se da con eso, de lo que pasó con Jujuy, no puede ser borrada. Ahora, no se puede interpretar, ahí vuelvo a algo que yo no estoy en condiciones de dominar, por supuesto, no debería interpretarse ni contra Cristina, ni contra Massa, ni contra la Unión Patriótica. Si hay algunos que votan, después de votar a Grabois, en blanco, son los que van a votar en blanco de cualquier manera Massa. No es la posición que tengo yo, donde pienso que una vez que se den las pasos, todo lo que fue suscitado a partir de Grabois tiene que alinearse en las generales. El número de Grabois puede ser una buena foto de la situación. Desde luego, y sería interesante que fuera un buen número, porque me parece que es una realidad que no es un buen comienzo desconocer. Uh-huh. No es un buen comienzo desconocer. Es más, yo preferiría, si hablamos de relato, que fuera un relato que no lo ignore, ¿no? Uh-huh. Que en todo caso... Que lo incluya, que lo contenga. Que con eso, uh-huh. Que señale con eso que con eso no es suficiente. Pero no que lo ignore, que por supuesto no es suficiente con Grabois, pero evidentemente me parece que no conviene tampoco borrarlo de la escena. Bueno, hay un intento de invisibilizarlo, vos sabés, lo hemos hablado. Sí, por eso aclaro que para mí eso no es una buena idea, me parece que sería más lógico decir, bueno, esto da hasta donde da, es bueno que exista, para algo están estas internas, estas pasos, y luego evidentemente eso se tiene que sumar al proyecto que va a ir tomando músculo al pasar de los días, porque parece que la unidad se afianza. Eso parece. Hace un tiempo estábamos charlando y dijiste algo que yo me quedé dudando, pero digo, no se lo voy a discutir porque él está más metido en el tema internacional que yo. Dijiste, las derechas están creciendo en el mundo más allá de cómo gobiernen la gente de izquierda o de centro, crecen igual. Y me parece que en el lugar donde más claro se ve es en España, ¿no? Sánchez hizo un buen gobierno, o está haciendo un buen gobierno, y la derecha crece, sí. ¿Es así? Sí, en España fue un triunfo netamente ideológico el que han tenido, con argumentos que no es que sean mentiras, generan una realidad paralela, no son fake news. Por ejemplo, la idea de que Sánchez es la ETA o que va a destruir España o que todos los ocupas van a ocupar los pisos o que los violadores van a salir a la calle. No hay ningún principio de realidad, ni siquiera falsificado, que sostenga eso. Por lo tanto, no les ha costado nada avanzar y además no pagan facturas por nada. Se puede demostrar que Abascal, líder de la derecha, vivía de un sobresueldo que estuvo asignado desde hace mucho tiempo por el Partido Popular. Se puede demostrar que Esperanza Aguirre tenía, hablo de líderes de la derecha, que tenía también, no había declarado nunca sus bienes. Se puede demostrar que el candidato a la presidencia de España, Feijóo, en su tiempo en Galicia tuvo relación con el narco.
Nada de eso hace mella. ¿Por qué? Porque se está produciendo un fenómeno que tardó años en concentrarse, en donde el capitalismo cambió las reglas de juego a través de una mutación antropológica, donde las reglas de la democracia consideró que ya no eran tan respetables como lo fueron durante el periodo fordista liberal del capitalismo, y por lo tanto se ha producido un fenómeno además general de despolitización, de falta de anclaje histórico, de que hemos hablado muchas veces vos y yo, de sujetos flotantes que no tienen ninguna herramienta para leer sus legados, y bueno, tienen ese beneficio, y entonces ese discurso antipolítico, antiestado, y que a la vez, sin embargo, pide firmeza, pide mano dura. Fíjate lo que está pasando en Francia, hay prácticamente una guerra civil, hay una fractura definitiva, van a tener que declarar el estado de sitio en cualquier momento, se está quemando Francia, ha fracasado la integración cultural, son 3 generaciones, no se sienten franceses. El otro día había un documental donde el maestro preguntaba, ¿quiénes tienen la nacionalidad francesa? Levantaban la mano todos los alumnos. ¿Quiénes se sienten franceses? Ninguno levantó la mano. Bueno, hay pequeños comerciantes con tanganas en la puerta, el Frente Nacional saca a todos sus militantes de extrema derecha haciendo el saludo nazi por las noches, han hecho una colecta para el policía herido y hay más de 1 millón de euros, en cambio para el magrebí muerto, un niño, apenas juntaron 200.000. Bueno, quiero decirte, todo esto lo va a capitalizar la ultraderecha y está ardiendo el país. Entonces sí, estamos en un cambio de época en ese aspecto. Como todos los cambios de época tienen sus dialécticas y tienen sus dinámicas y pueden tener sus resquicios, y nada que se presente se nos presenta de un modo absoluto, ¿no? Entiéndase que con esto que estoy diciendo no digo que allí haya una verdad definitiva. Los gobiernos son más débiles y se muestran incapaces de solucionar problemas como eso. Digo, a ver, le doy una vuelta más. Ha ganado la izquierda aquí en varios países latinoamericanos, en algún caso ha caído directamente, como en Perú, en otro tiene grandes problemas, como Petro en Colombia, un tipo además muy respetable, o los problemas que tiene Boric en Chile, quizá con menos expertise, o el escaso volumen de los primeros tiempos del gobierno de Lula, incomparable con los primeros tiempos de su primer gobierno cuando amanecía el milenio. Digo, te encontrás por otro lado entonces con incapacidad o con falta de potencia, diría yo, de los gobiernos. Hay una falta de potencia porque, por empezar, hay que empezar a admitir que todas las transformaciones tecnológicas que se han dado se constituyen como máquinas de guerra de la derecha, no son para la izquierda. La izquierda, sobre ese aspecto, o los movimientos nacionales y populares, tiene aún muchas cosas que resolver. Todo el fenómeno del capitalismo financiero desborda los márgenes teóricos en los que la izquierda estaba situada. Y te doy un ejemplo. Anoche mismo escuché una entrevista de un operador mediático de la derecha al señor Melconian, y su discurso era vacío. O sea, en todas generalidades. Generalidades que no conducían a ningún lado. Estuvo como 20 minutos, que fue lo que soporté escucharlo, hablando de melones, de que se acomodaran, de que tenía la Fundación Mediterránea en estudio un montón de cosas, y no respondió una sola pregunta sobre qué hacer con el bimonoterismo o con el dólar. Lo que dijo es que había que cambiar la filosofía cultural del populismo. Y con eso se lo presentan como un gran experto. Un tipo que en media hora no dijo nada. Claro. Jorge, muchas gracias por acompañarnos como siempre. Te envío un fuerte abrazo. Vos, Jorge Alemán. Ahora vamos, que tenías un comentario, súmamelo por favor. Sí, venían hablando del tema de la relación de Massa con Estados Unidos, que es un tema que está claramente muy presente, porque él construyó buena parte de su carrera política sobre esos vínculos, y yo estuve durante el fin de semana hablando con gente que está trabajando con él, para tratar de ver un poco cómo es cómo son varias de las cuestiones. De hecho tengo algunos datitos en la campaña que podemos compartir después en el pase con verdades afiladas o mañana, pero me decía, viste, él trabaja, además de su equipo formal, de manera informal, habla con muchísima gente.
Se supo en estos días que habla mucho últimamente con Amado Boudou, pero también lo hace con Emanuel Álvarez Aggi, con Martín Redrado. Él consulta con economistas de mucho. Y uno de ellos, que habla con él desde hace mucho, que lo conoce desde hace mucho, me decía, Massa construyó su relación con Estados Unidos conociendo la cara de Estados Unidos que quiere seducirte. ¿Sí? Te reciben en la embajada, te dicen que vas a ser muy importante, te facilitan cosas, te invitan a viajes para vos, para tu equipo a Estados Unidos, para que aprendas, para que conozcas, te tiran la alfombra roja. Cuando asumió como ministro de Economía y se sentó a negociar con el Fondo Monetario Internacional, descubrió una cara que no era una con la que él había tratado nunca. Cambió un poco la relación a partir de ahí porque él dice, che, ahora me cagan, me dicen una cosa y después no me cumplen, me prometen algo y después me operan por la espalda para que de acá aparezca alguien haciendo otra cosa. Y que en ese sentido, si bien él los vínculos que tiene a nivel político, con gente del Departamento de Estado y demás, los sigue teniendo y muy fluidos, y con gente de Wall Street, y con gente del Partido Republicano también vía Giuliani y demás, el vínculo con el FMI no es un vínculo idílico, al contrario, claro, está como un poco decepcionado, porque él esperaba que lo iban a recibir, como lo reciben en general, como el gran interlocutor, y le mandaron a la fila igual que a todos, a decir, vos querés negociar, sentate ahí, espera un rato, que te llamamos cuando... Y entonces que también la relación, esto no es para relativizar los vínculos de Massa con Estados Unidos, que son muchos, muy profundos y por muchos lados. Pero en concreto con el Fondo Monetario Internacional, me dijo, él está un poco hinchado las bolas. Él está medio, digamos, decepcionado porque pensaba que lo iban a recibir distinto, a tratar distinto, y lo tratan como a todos los ministros de Economía de países endeudados que van a negociar la deuda. Un amigo fue con Lavagna, ni bien asumió de ministro de Economía en 2002, en su primera visita al fondo. También un hombre con relaciones aceitadas con Estados Unidos. Y entró Lavagna y él se quedó afuera, pero escuchaba. Dice que le gritaban de todo. No. Te tratan como un empleado. Mal, mal. Y le gritaban a Lavagna. Es un tipo potente también, digamos, ¿no? De la línea Massa. Son gente muy jodida y muy poderosa. Y ahora vas de punto ahí. Vas de punto. Ellos son banca y vos vas de punto. Igual